Y fíjate que antes de llegar a esta casa, me sucedía que también en donde desaparecía esta sombra que iba al baño, me empezó a ocurrir algo muy raro. Me empezaba a despertar todos los días en la madrugada a las 3:03 diario. Aunado a esto, recuerdo que en una ocasión estaba dormido y sentí claramente cómo me hacían en la planta del pie, cómo me acariciaban. Vuelvo a cerrar los ojos y luego lo siento aquí en la palma de la mano. Yo dormía boca abajo en ese entonces. Y ya como que me empiezo a incomodar. Me vuelvo a quedar dormido. Y en la siguiente, estando acostado con los brazos así cruzados, porque ya no quería que me estuvieran jalando la mano ni me estuvieran haciendo cosquillas, siento cómo se hunde la cama como si alguien se hubiera sentado aquí. Me voy así de lado y es cuando me despierto. Y como siempre me han enseñado que hay que ponerte a orar y este tipo de cosas, ¿no? Pues ya, ahí sí es como, Diosito, ayúdame, la sangre de Cristo tiene poder. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Terror. Un episodio más, un nuevo invitado. Y sí, seguimos aquí en los estudios de la familia Extra Anormal. Por lo que nuestro invitado del día de hoy es una persona que, al igual que nuestra amiga Dafne, seguramente nos regalará algunos sustos. Está con nosotros Oscar de Se Regalan Sustos. Oscar, ¿cómo estás? Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de estar aquí contigo. Se me hace muy familiar ese estudio. Ya lo conoces bien, ¿no? Sí, es como estar en casa. Igualito. Tú siéntete tranquilo, estás en casa literalmente. Literal. Saludos a todos los terroríficos. Gracias, gracias. Si son nuevos en el canal y llegaron aquí, les puedo pedir un favor enorme. Ahí abajo tienen un botón que dice suscribirse, una campanita que es para activar las notificaciones, y además nos pueden dejar un like y sus comentarios para que este y todo nuestro contenido llegue a más y a más gente. Les quita muy poco y nos da mucho más. Oscar, para la gente que no te conoce, ¿cómo podrías decir o cuál es tu papel o tu rol en Se Regalan Sustos? Pues mira, prácticamente soy el utilero de Se Regalan Sustos. No, pues tenemos ahí un rol no específico. En realidad somos bastante nuevos dentro de la industria del podcast. Empezamos hace aproximadamente 6 meses en Extra Normal, en la productora formalmente. Todo se deriva a través de una invitación del buen Paco Arias a participar en el podcast Extra Normal. Y ya después de eso tuvimos ahí un par de conversaciones. Estuve invitado en Llamadas del Más Allá. Y me dijo que si jalaba acá el proyecto. Me la planteó de esta manera. Es un proyecto donde vamos a hablar de cosas paranormales, pero con un poco de desmadre. Ok. Y me gustan las dos cosas, entonces dije, jalo hasta donde dije empuje, y aquí estamos. Bastante interesante, un poco tropezadón al principio porque no tenía experiencia alguna de estar enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara. Muchas personas dicen es que es muy fácil hacer un podcast. No, no lo es. A ver, háganlo. No, no lo es. No, ¿Y por qué no haces esto? Y esto, a ver, haz el tuyo y después me dices si es así tan fácil. O sea, empezando por la infraestructura, ¿eh? O sea, no está tan papa. Sí, los fierros son bien caros. Sí. Y luego toda la inversión de tiempo en la computadora, la producción, la postproducción, es bastante trabajo. Pero aquí estamos. Eso es todo. Oye, dime. Pregunta obligada. ¿Tú crees o no crees en el fenómeno paranormal y por qué? No te puedo decir que no creo, si no estuviera haciendo esto. Definitivamente sí creo y a través de estos meses se ha reafirmado un poquito más en las cosas que yo creía. Cuando Paco me invita a Extra Normal Podcast, me hace una pregunta muy parecida a la que tú me acabas de hacer, donde le digo que no. Ok. Por temas de sentirme tal vez un poco superior al resto, ¿no? No creo en esas vainas, ¿no? Sin embargo, traigo ahí una historia con toda la familia. Hay una mezcla ahí de creencias, tanto de mis abuelos como de mis papás, que me formaron en una crianza de diversas pues, sincretismos. Mi abuela practica
Por ejemplo, la limpia, la lectura de cartas y este tipo de temas. Y aparte es católica. Ah, ok. Por otro lado, crecí en un hogar prácticamente cristiano. Y es un desmadre. Porque de pronto la abuela te dice que esto es la verdad, así se hace. Y del otro lado, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Lo que hace tu abuela, pues no está bien, ¿no? Y empiezas a crecer con estos parámetros o estos rangos de que para dónde voy, ¿no? Porque la abuela, pesa más la palabra de la abuela que de la mamá, pero pues tú vives con el caso de la mamá y tienes que hacerle caso a la mamá. Y de ahí para adelante, ¿no? Todo esto me orilla a tener ciertas experiencias dentro de las iglesias, donde digo, ¿por qué veo que este señor se está como convulsionando dentro de una iglesia, ¿no? Y me dice, mamá, es que está siendo tocado por la presencia de Dios. Pero me daba miedo ver lo que estaba haciendo el señor. Te estoy hablando que yo tenía 5 o 6 años cuando yo veía este tipo de cosas. Y así se va la vida. Llegamos a los 16 años. Yo tenía como 14 años cuando yo aquí a la ciudad de Tuxtepec. Me alejo un poco de todo este tema religioso, espiritual o como quieran llamarle acá. La flota. Me involucro ya en otras instituciones no tan cuadradas como la que crecí con mamá, ¿no? Y empiezo a ver ciertas cosas ahí medias raras, que más allá de pegarle a lo paranormal o a lo sobrenatural, y era más como un tema de estadística, ¿no? Estas praxis que de pronto hay en las iglesias de siento muy fuerte de parte de Dios que aquí hay una persona que le duele la rodilla, ¿no? Somos 300 personas, obviamente va a haber un pelado que le duele la rodilla. Con todo respeto a las personas que tienen creencias. Después de esto, me toca ir a un congreso de jóvenes, de chavos. Y ahí es donde tengo tal vez una experiencia no personal, pero esto yo lo vi, nadie me lo contó. Estábamos reunidos como en un break, la comida y demás. Ahí al fondo está un montón de chaviza. Y se empieza a hacer acá una gresca, empiezan a empujarse, gritos. Y vienen 2 personas aquí cerca de nosotros y se bajan, llevan una silla de ruedas. Llegan al lugar donde está esta chica. Era una chavilla como de unos tal vez 17, 16 años. La suben a la silla de ruedas y la traen hacia donde estábamos nosotros, cerca, la llevan a una habitación. Cuando pasa cerca de nosotros, la chava venía llorando, pero se venía riendo. Era una cosa muy rara. Y se escucha una voz que evidentemente no era de ella. Una voz muy gruesa que decía, me la voy a llevar, algo así. Wow. Yo hago eso. Cuando yo me espanto y no te va a dejar mentir el crew, yo me pongo muy nervioso y me dan risa. Entonces yo le digo a un compa con el que estaba, le digo, oye, ¿qué está pasando? Pues está endemoniada. Pero, ¿cómo se dio esto? No sé. Pero me quedó muy marcada esta vivencia de ver a esta chica como que se viene riendo, como que se viene llorando. Y de pronto escuchas esta voz un poco o bastante escabrosa que dice, me la voy a llevar, me la voy a llevar. La meten a una habitación, llegan personas, empiezan a orar por ellas y dicen que pues ya de ahí fue liberada de un demonio tal vez que estaba atacando la integridad de esta persona. Y ya de ahí como que me empiezo a alejar porque pues sí, da miedito, ¿no? Pasa mucho el tiempo, me alejo totalmente de las instituciones, sigo creyendo en Dios, sin embargo no pertenezco a ninguna institución. Y siguen pasando cosas en la casa, con mi familia nuclear, familia extendida. Cosas que yo te puedo decir, sí creo en lo paranormal, sí creo que existen estas cosas. De entrada, yo creo en Dios y por predeterminado crees en lo opuesto, no crees en el diablo y crees que existen este tipo de cosas. En concreto, sí creo. Ok, en concreto sí crees. Oye, esta es la experiencia que marca, digamos, un antes y un después en tus creencias respecto a lo paranormal, vamos a decirlo así. Pero dirías tú que has tenido más experiencias aparte de esta, en las cuales definitivamente es algo que no puedes explicar. No sé, llámalo. En esta región hay mucho chaneques. Tenemos obviamente espíritus, fantasmas, eso en todos lados. Tú que viste esto, que podría entrar dentro del fenómeno posesión demoníaca o lo que son los principios de una posesión, ¿has tenido alguna otra experiencia fuera de esa que te haya puesto de plano a dudar en lo que estabas viendo? Sí.
Ha habido varias. Mira, cuando te digo que llegamos acá, perdón. Yo llego cuando yo tenía como unos 15 años tal vez, 16. Donde nosotros crecimos, cuando digo nosotros, es mi hermana, mamá, papá. En esa casa sucedían cosas bastante raras. Lo platicamos mi hermana y yo. Mi hermana y yo tenemos una fijación por el tema paranormal y ella fue de las personas que cuando vio el programa de Extra Normal Podcast me dijo, ¿qué mamón eres? ¿Y qué crees en cosas de estas? Y dices que no. Cuando estábamos niños, yo creo que teníamos como unos 12 años tal vez. En ese entonces, la casa donde nosotros vivíamos la estaban remodelando. Estaban haciendo precisamente el cuarto de ella. Y por consecuente, ella compartía habitación conmigo. En una ocasión, ella y yo nos peleamos por el tema del control, la tele. Y como buen macho alfa, decidí irme a dormir al sofá. La dejé ahí viendo la tele. Mis papás dormían en la habitación de arriba. Era una casa pequeña en realidad. La geografía, entrabas a la casa, era la sala, enseguida el comedor. A mano izquierda estaba mi recámara. Saliendo de mi recámara estaba el baño, luego la cocina. Y te ibas más hacia atrás, estaba el cuarto que estaban construyendo. Y el piso de arriba prácticamente era la recámara de mis papás. En esa ocasión, que estábamos peleados, me voy a dormir al sofá. En la puerta de arriba estaba muy grande, estaba muy pesada. Esta puerta, cada vez que la abrías, se escuchaba cómo se arrastraba. Perdón por no darle mantenimiento ahí a la puerta. Entonces, cada vez que mis papás abrían esa puerta, pues nos dábamos cuenta que venían o iban para arriba. Resulta que en esa ocasión yo estoy acostado en el sofá, pero pues tampoco quería dar explicaciones de por qué no estaba dentro de la recámara con mi hermano. Se escucha que vienen bajando las escaleras, pero no se escucha que se abre la puerta. Contextualizando, allá hace más calor que acá y en las habitaciones había aire acondicionado. Entonces siempre tenían la puerta cerrada. Yo escucho que vienen bajando y se escuchan ahí unas como chanclas, de estas chanclas que encuentras de hule. Sí, de las indestructibles. Se escucha cómo vienen bajando, pero se escucha como de la mitad de los escalones hacia abajo. Y siento cómo se paran detrás de mí. Tal vez es mi mamá, tal vez es mi papá. Me hago el dormido. Y de ahí se escucha cómo regresan y atraviesan el comedor, vuelven a subir las escaleras y llegan a la mitad. Hasta ahí. Me da miedo en esa parte, pues yo tenía 12, 13 años. De pronto se escucha cómo bajan corriendo, pero ya no se escuchan las chanclas, se escuchan como estas pisadas como con el talón. Como a pie descalzo. Y se escucha y se siente cómo pasa alguien detrás de mí. Y despuesito de eso se escucha un golpe en el patio de enfrente. En ese momento yo me paro, me voy corriendo a la habitación y me dice mi hermana, ¿qué fue eso? Pues no sé, ya vamos los dos ahí como caricatura prácticamente a asomarnos a la ventana. Se había caído la tara donde poníamos la basura en la parte de afuera. Pero no tiene sentido. Para nosotros no tenía sentido porque ni siquiera había un aire fuerte, era temporada de calor. Animales por ahí cerca tampoco había. Y me dice mi hermana, es que cuando tú te fuiste a dormir al sofá, yo sentí que alguien estaba aquí y me estaba viendo. Esto sucedía mucho en esa casa, que de pronto estabas dormido, personalmente me quedaba jetón, y de pronto sentía que había alguien parado a mi lado, viéndome. Pasó el tiempo, nosotros venimos para acá, para la ciudad de Tuxtepec, una tía se queda en esa casa. Y en una ocasión le cuenta a mis papás que ella estaba dormida y que en el sueño estaba lloviendo. Eran de estos días nublados donde hay mucha lluvia. Y dice que ella estaba en la habitación donde dormía mi papá y mi mamá. Esa habitación estaba justamente hasta atrás, pero desde ahí podías ver el portón de la entrada. Dice que ella en el sueño se levanta y escucha que estaban tocando la puerta, el portón. Se asoma y ve a una señora muy, muy flaquita, morenita, cabello muy, muy largo y pues mojada totalmente. Y que la doña le decía, ayuda, ábreme. Y pues ella se saca de onda. Y pues, ¿qué está pasando, no? Y otra vez escucha que sacuden el portón, se vuelve a asomar. Y dice que cuando se da la vuelta, la señora estaba atrás de ella.
y que la quiere atacar y empiezan a forcejear. Dice mi tía que en el sueño, pues mi tía es una mujer alta, fuerte, y dice que la logra, pues es una señora como de unos 60 más o menos las que estaba describiendo. Dice que la tira al suelo y que en el suelo se desvanece. Y ella es cuando se despierta y se da cuenta que pues todo esto no es real. Le cuenta esta historia a mis papás y por la descripción es muy parecida a la señora que le vendió el terreno a mis papás para construir esa casa. El detalle es que esa señora se había ido ya con Diosito hacía como 8 años atrás. ¿Cómo crees? Y ya de ahí pues nos vinimos para acá y se quedó esa historia, por ahí andaba circulando, ¿no? Algunas de las familias de nosotros no creían en esta historia, pero mi tía nos dice, es que yo lo viví y esta señora era así, así. Yo, pues sí, eso es doña Lupita se llamaba. Nosotros llegamos aquí a Tuxtepec y llegamos a una casa, a unos condominios. Igual una casa pequeña, 2 habitaciones, compartí habitación con mi hermana también. Son de estas casas nuevas que tardan un poquito en venderse, que llegan a poblarla mucho tiempo después. La cuadra donde vivíamos nosotros, vamos a llamar que tenía un 60% más o menos de ocupadas, ¿no? Sí, las demás estaban todavía en venta, pues. Entonces, una vez estaba ahí en la casa y me acuerdo que estaba practicando ahí la guitarra. Y como me daba mucha pena que me escucharan mis papás o mi hermana, yo esperaba que se fueran al súper o algo, ya me ponía yo a practicar acá. Estaba acá practicando, yo estaba sentado de espaldas hacia la puerta. Y enseguida, saliendo del cuarto de nosotros, al lado estaba el cuarto de mis papás y luego estaba el baño de esa casa. Me acuerdo que estaba acá practicando y se me cae la púa, la espiga. Recuerdo que al momento de agacharme y recogerla de reojo veo que pasa alguien de la sala hacia el baño. Eran como las 6 más o menos, 7, esta parte donde ya se está oscureciendo, pero todavía hay cierta lucecita. Y ya me paro. Sí soy miedoso, pero también me gusta ir a ver qué está sucediendo. Eres el típico miedoso que sabe que está asustado, pero quiere saber qué fue. Sí, y ya voy, me asomo al baño y pues no hay nadie, ¿no? Me asomo al cuarto y tampoco hay nadie. Le cuento a mi hermana, le digo, oye, fíjate que vi que pasó una sombra. Me dice mi hermana, yo también lo he visto. Y ya, fue como, se queda entre nosotros. Llegan unos tíos después, con unos primos, que mis primitos han de haber tenido, no sé, unos 6 años y la nena de haber tenido unos 4 tal vez. Llegan estos primos, eran unos tíos jóvenes. Y estábamos ahí platicando, y la casa llena, la casa estaba pequeña, estaban ellos, estaba mi abuela, estaba otra tía, mis papás y nosotros 2. Y platicando acá, que ya sabes, que la familia, que el refresquito, la carnita asada. Y dice mi primo que quiere entrar al baño. Y le dice mi papá, pues métete al baño. ¿A mí qué me dices, no? Y le dices que hay un señor allá adentro. Y dice mi papá, ¿cómo que hay un señor, no? Y ya mi tío también va a ver qué onda. Y abren el baño y pues no había nada, ¿no? Ya estos chamacos andan inventando cosas. Ya yo le digo a mi tío, es que Brenda y yo, Brenda es mi hermana, hemos visto que pasa una sombra hacia el baño. Y se quedó ahí sobre la mesa. Pasa el tiempo y mis papás por cuestiones del trabajo se van a Ciudad de México y le dicen a estos tíos que se queden ahí en la casa con nosotros. Y pues ya sabes, la pijamada con los primos. Nos quedamos en un cuarto y pues mi tío y mi tía se quedan en la otra habitación que era de papá y mamá. Dicen ellos que cuando estaban viendo la tele, de pronto les empezaron a cambiar los canales. No. Y dice mi tío que es un poco escéptico, o al menos en ese momento lo era. Tal vez el control tiene un fallo, la televisión, no sé. Sí. Dice que se quedan dormidos y les prenden la tele. Terminó desconectando la televisión para que ya no hubiese este tipo de problema. Dice que ya estando dormido, siente que lo están viendo. Abre los ojos y la tele está empotrada en una base en la pared. Dice que ve que una persona estaba debajo de la base, que los estaba viendo. Son de estas veces en que tú cierras los ojos, los abres, como que ves algo, los vuelves a cerrar y los vuelves a abrir. Sí, como que en lo que reenfocas. Y luego en la madrugada, ¿no? Dice que él abre los ojos y prende la luz. prende los ojos y abre la luz. Abre los ojos y prende la luz y no hay nadie. Y ya le dice a mi tía, oye, flaca, es que... No, pues no sé.
Ya lo platican al otro día en el desayuno y les decimos mi hermana y yo, es que nosotros sí vemos que hay algo aquí. Sigue transcurriendo el tiempo, llega Navidad y el 28 de diciembre en esa cuadra, pues como todos los vecinos se llevaban bien, hacían la fiesta de prefin de año, ¿no? Estaban platicando algunos vecinos que en esa calle también habían visto ciertas cosas. No nada más éramos nosotros. Resulta que al fondo, los que vivían en la otra esquina, nosotros vivíamos en la esquina y los que vivían hasta el fondo, era una familia de igual, papá, mamá y dos nenes. El niño era muy, muy inquieto. Era de estos niños tremendos. Este niño de pronto en sus travesuras se quedaba viendo a la nada y decía, ahí están los niños. Y se metía a la casa porque dice que eran unos niños que se veían feos. Y lo pusieron sobre la mesa en esa ocasión. Dos personas que vivían más adelante de ellos, era una pareja, dicen que a ellos sentían que los observaban también cuando estaban dormidos. Y que en una ocasión, y esto lo aseguran los dos, que estaban dormidos y que el señor dice que sintió que le jalaron la sábana. Se despierta y voltea a ver a su esposa y ya sabes que, oye, me estás quitando la colcha, ¿no? Sí, no me jales. Y dicen, pues es que no soy yo. Que se duerme y al poquito tiempo dice que siente que ella también le jalan pero no se la jalan de lado, se la jalan de los pies hacia abajo. Y ella le dice, oye, es que fíjate que también me están jalando la colcha. Se duermen y dice que en unos instantes les bajan la sábana. Y ya que se despertaron, se pusieron a rezar y demás. Y luego otros cuentan esa misma noche que andaban caminando ahí en la colonia, como era una colonia nueva. Dice que les toca escuchar el llanto de un bebé en una casa. Van, se asoman y que la casa estaba pues prácticamente vacía, pero que había un niño que estaba cerca del desayunador. Lo que le llama la atención a ellos es que este nene tenía un grillete. ¿Por qué está un niño encadenado? Entonces le hablan a la presidenta de la colonia, oye, fíjate que en la casa 14, vamos a decir, hay un niño que está así. Es que no puede ser, esa casa no se ha entregado. Nadie vive en esa casa. Fueron, la abrieron y no había nada. Entonces todo este tipo de cosas empiezan a surgir dentro de la adolescencia. Te estoy hablando que yo tenía entre 15 tal vez, 18 años cuando empecé a ver este tipo de cosas. Y de ahí para acá. Pero todo esto que cuentas le pasa, por como veo el patrón, lo vienes trayendo desde el otro pueblo donde creciste y curiosamente con tu hermana. Sí. Es como que con quien compartes estas sensaciones o apariciones, experiencias o como lo quieras ver. Se cambian otra vez con tu hermana y tus primos y demás. Pero luego lo que me cuentas es que es toda la cuadra, o sea, son varios vecinos. Sí. ¿En algún momento investigaste qué pudo haber pasado ahí o qué era ahí antes como para que se manifestaran esas cosas? No, la verdad es que se quedó cerrado ese caso. Ese tema ya no lo seguimos platicando porque también nos mudamos de esa colonia. Mis papás compran otra casa un poquito más amplia para que podamos estar pues un poquito más tranquilos, ¿no? Más cómodos. Más cómodos, disfrutando el espacio de cada quien. Sin embargo, en esa casa también seguían sucediendo cosas. Y esto me lo dice mi hermana hasta hace unos 6 meses que empecé aquí en el proyecto de Se Regalan Sustos. Yo le decía a mi hermana, es que en esta casa donde nosotros terminamos viviendo, no me tocó ver nada extraño. La última, la nueva. La última casa donde vivimos mi hermana y yo, antes de que nos separáramos de nuestros papás. Ella me dice que escuchaba constantemente en la madrugada que le iban y le tocaban la puerta. Que a veces pensaba que era papá o mamá, pero lo que se le hacía extraño es que era en la madrugada. Y siempre eran 3 toques. Ok. Y después de esto, o casi siempre venía una parálisis del sueño. Y dice que siempre veía un animal que quería acecharla. Y que ella no podía moverse porque pues estaba inmóvil en ese momento. Que en ocasiones ella trataba de gritarme. Porque para esto, su habitación y mi habitación teníamos un baño en común. Uh-huh. Entonces una puerta conectaba al lavamanos
Y esa misma puerta te llevaba a mi habitación y ya de ahí estaba el sanitario. Entonces, pues como estaban cerca, yo era su próximo auxilio, ¿no? Y dice que no podía, que sentía que este ser la acechaba y que constantemente era la parte de que le tocaban 3 veces la puerta. Ya una vez estando aquí en la mesa de Se Regalan Sustos me explicaban que era una especie... Explicaron la burla. Ajá, exactamente, hacia la Trinidad. Esto yo no lo sabía, hasta apenas. Sí. Pero, explícaselos para que... Pero es un insulto a la Trinidad. Uh-huh. A Técnicamente es eso. A grandes rasgos. Estas entidades, almas, espíritus, seres de bajo astral, entes, como lo quieras llamar, se supone que tocan 3 veces porque se están burlando precisamente de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es como una forma de mofarse de las 3 divinidades. Sí. Y fíjate que antes de llegar a esta casa, me sucedía que también en donde desaparecía esta sombra que iba al baño, uh-huh, me empezó a ocurrir algo muy raro. Me empezaba a despertar todos los días en la madrugada a las 3:03 diario. Aunado a esto, recuerdo que en una ocasión estaba dormido y sentí claramente cómo me hacían en la planta del pie, cómo me acariciaban. Entonces me despierto. Como cosquillas. Ni siquiera eso, fue nada más esto. Fue una caricia. Entonces me despierto pensando que era mi hermano, porque nos hacíamos luego bromas así de espantarnos. En esa noche me acuerdo que mi hermana estaba... Mi papá se había ido a un curso y estaba en una habitación con mi mamá. Pensé que había sido ella, porque pues era media travesía. Ya me despierto, estoy solo. Yo, no son horas como para estar haciendo bromas. Vuelvo a cerrar los ojos y luego lo siento aquí en la palma de la mano. Yo dormía boca abajo en ese entonces. Y ya como que me empiezo a incomodar. Me vuelvo a quedar dormido. Y en la siguiente, estando acostado con los brazos así cruzados, porque ya no quería que me estuvieran jalando la mano ni me estuvieran haciendo cosquillas, siento cómo se hunde la cama como si alguien se hubiera sentado aquí. Me voy así de la 10 cuando me despierto. Y como siempre me han enseñado que hay que ponerte a orar y este tipo de cosas, ¿no? Pues ya, ahí sí es como, Diosito, ayúdame, la sangre de Cristo tiene poder. Y ya no me pude dormir. Voy y le toco a mi mamá, le digo, oye, fíjate que pasó esto. Y mi mamá, es que siempre estás viendo películas de terror y no puedes dormir, las pesadillas, ya sabes, las mamás. Pero sí se me quedó muy, muy presente esa parte. Yo acababa de ver la película, la del exorcismo de Emily Rose, que hay una escena muy similar donde llega un ente, ¿no? Y se sienta en la cama y se ve cómo se sume. Me dice, mamá, tú andas viendo estas películas y te estás sugestionando. Para eso mi mamá es muy, muy apegada al tema religioso. Sí, sí. Y me estaba regañando por andar viendo películas de terror. Y ya me quedé despierto, la verdad es que no pude dormir. Y de ahí fue como que pasó el tiempo, dejamos de ver este tipo de cosas en esta casa, hasta que llegamos a esta otra que te digo que mi hermana escuchaba que le tocaban la puerta. Ahí no me tocó ver nada extraño, pero sí soñaba cosas muy, muy raras. De pronto yo soñaba que estaba que veía gente endemoniada y de pronto yo quería hablar y no podía. No podía y empezaba a escuchar la voz. Mi voz era muy, muy grave. Y en reiteradas ocasiones yo me despertaba gritando, pero con una voz muy grave. O sea, hacía un sonido muy, muy... Y es como, ¿por qué si ya no estoy tan involucrado en este tema? De ahí yo empiezo a ir otra vez a la iglesia, me empiezo a involucrar más en temas espirituales. Y así como me tocó ver este tipo de cosas o sentirlas, de pronto ya me toca del otro lado, como lo divino, lo celestial, que también me dejó impresionado. En una ocasión, en un evento, para esto yo tocaba en la iglesia, fuimos a tocar a un lugar cerca de aquí. Y pues ya sabes, o sea, vas, tocas, está una persona que pues da un mensaje, ¿no? La persona que estaba hablando en ese momento lo estaba conllevando hacia la sanidad. Y empezó a hablar de cuando Jesús sanaba a las personas, los milagros que hacía. En esa ocasión hacía un montón de calor en ese entonces.
Más. De por sí para allá es tierra muy, muy cálida. Estamos se llama Matías Romero, este lugar. Estaba este señor hablando. Él me parece que era de Monterrey, era del norte. Pero pues acostumbrado a un calor muy distinto al de acá, que es mucho más húmedo. Este señor traía una toalla. Todo el tiempo se andaba secando el sudor. Y me acuerdo que pregunta a cualquier persona que esté enfermo, pase acá al frente. Y en ese entonces yo había tenido un accidente y a raíz de eso el espolón del pie derecho había quedado salido. Entonces yo a la hora de caminar... Te dolía, ¿no? Me dolía un montón, vato. Entonces yo me paro y voy hacia allá, hacia el frente de la iglesia. Y esta persona estaba acá haciendo, pues, la verdad es que también le pone mucha cremita a los tacos. Estaban acá haciendo su show y la verdad es que sí estaba orando por personas y las personas decían que sí estaban siendo sanadas. Entonces yo me paro al lado de él y lo que él hace es darme su toalla sudada. Y me dice, tenga, agarra aquí. Dice, voy a atender a los que están de este lado. Y pues yo digo... Pues qué sí. Sin mentirte, cuando yo agarro esa toalla, siento que se me entume el talón, el pie derecho, como que me ponen una plantilla. Y yo me empiezo a reír. Y ya regresa, pasan como 5 minutos de ese momento. Que te ríes por los nervios que mencionabas hace rato. Empiezo a reír. Y yo, no puede ser, ¿no? Le regreso, me dice, a ver, ya dame la toalla. Se la regreso y me dice, ya vete a sentar. Ya voy a sentar. Y yo le digo a mi amigo que estaba al lado, Carlitos, le digo, oye, ya no me duele el talón, tú. Y se me empieza a reír. ¿En serio? Le digo, ¿de verdad? Tú sabes que yo no cotorreo con estas cosas. Le digo, ya camino bien. Porque todos veían que yo rengueaba, ¿no? Era como el house en ese entonces. Y ya termina el evento, volvemos a tocar y me acerco con esta persona. Y le digo, oye, fíjate, dice, yo ya sé, Dios te sanó. Dice, y así pasa en ocasiones, no es necesario que alguien se acerque y ore por ti para que tú seas sanado. Es la fe la que te sana. Entonces tengo 2 parámetros. Me ocurren estas cosas que vienen de lo divino y estas otras que no sé si vienen de lo divino o vienen del otro lado. Yo te quisiera preguntar ahí, me da mucha curiosidad el tema de que lo compartes demasiado con tu hermana. ¿Cuántos años se llevan? 5 años. Okay. 4 y medio por ahí. No, quería descartar que fueran gemelos o cuates. No. Y 2, yo sé que la autoridad ahí era la abuela. ¿En algún momento le contaste esto a tu abuela? Porque ya me hablaste de la segunda o tercera casa y contaste que ahí estaba tu abuela. Entonces quiere decir que ya te habían pasado muchas cosas y que se las pudiste haber contado. Oye, abuela, usted que pues limpia y esas cosas. ¿Nunca le preguntaste algo? Fíjate que no, porque sí tenía orden directa de parte de mi mamá. Esos temas con la abuela no los saben. No se tocan. No. Y en una ocasión, ya aquí voy a quemar un poco a la familia. Hasta donde puedas, ¿eh? Hombre, me encanta el chisme. Una vez, mi mamá y mi papá se fueron a asuntos del trabajo. La verdad es que sí salían más por temas del trabajo que a salir a cotorrear, porque sí eran señores muy, muy serios. No, muy hogareños los dos. Entonces se va mamá, se va papá, se van a una junta. ¿No? O tal vez eso decían ellos, ¿no? Si se iban a la fiesta. No eran de dejarnos con la abuela, jamás. No le gustaba a mi mamá. A tu mamá. Y después entendí por qué. Después de esta situación yo entendí por qué. ¿Era tu abuela materna o paterna? Materna. Materna, ok. Entonces llega mi abuelita. Saludos, porque también le gusta ver luego los podcasts. Llega mi abuelita y me acuerdo que llega con sus cartas. Y llega con unas hierbitas ahí. Y mi hermana, mi hermana tenía como unos 5 años, tal vez estaba chiquitita. Y yo de haber tenido unos 10. Y ya mi hermana le pregunta que para qué es eso. Para esto, mi abuela paterna siempre le gustaron mucho que el dominó, jugar cartas, damas españolas. Entonces mi hermana cuando ve las cartas se acuerda de la abuela paterna, ¿no? Entonces vamos a jugar. Y le dice a mi abuela, no, esto es para otra cosa. Y ya le dice, a ver, siéntate. Y ya le empieza a leer las cartas a mi hermana. Termina, le dice de ahí 2, 3 cosillas. La verdad no recuerdo qué fue lo que le dijo. Luego también lo hizo conmigo. Y por ahí nos aventó ahí como unas ramas de algo.
y nos dijo, no le vayan a decir a su mamá. No, pues no. O sea, tu abuela bien sabía que tu Sí. madre no le gustaba eso. Y ya llega mi mamá, ve a mi abuela ahí, estaba una tía. Mi tía también solapando todo esto, pero mi tía estaba entre la espalda y la pared, porque no puedo echar de cabeza a mi mamá, pero tampoco puedo decirle a mi hermana lo que está pasando con sus hijos. Entonces se van ellas y mi hermana. Es que jugamos las cartas con mi abuela. Y mi mamá, ¿cómo que jugaron? Porque sabe que a mi abuela no le gustan los juegos de mesa. ¿Cómo que jugaron? Le digo, pues es que las partió ahí y nos empezó a decir cosas. Se molestó mucho mi mamá en ese entonces. Y sí recuerdo que nos llevó a la iglesia para que oraran por nosotros. Y me acuerdo que nos pusieron aceite acá y toda la cosa. Porque para esto, dentro de las creencias de mi mamá, las creencias de mi abuela no van con las del reino de los cielos. Uh-huh. Y temía en ese momento que nuestras almas se fueran a ir al infierno, tal vez. Yo tenía como 10 años, 8 años, tal vez. Entonces, por esto yo no le contaba este tipo de historias a mi abuela. Sin embargo, ella de pronto sí le gusta contar ciertas historias que le ha tocado ver cómo gente entra a su casa, cómo hay ruidos. Y varias de mis tías también tienen como que estas facultades de escuchar cosas raras. Yo estoy seguro que probablemente tú ya hayas formado una teoría de todo esto. Y si no, ahí te va la mía. No la quiero oír. Bueno, ahí te va mi teoría. Yo estoy, no seguro, porque no puedo asegurarlo, pero yo sí creo que el hecho de las cosas que hacía tu abuela, la adivinación, la herbolaria y todas estas cosas, de una u de otra forma atraían estas, vamos a dejarlo en entidades, y por ustedes ser, pues ahora sí que descendientes, caían a ustedes que en el fondo, o tú o tu hermana, con un poquito de, pues vamos a decirlo, voluntad o deseo, podrían hacer lo mismo que hace tu abuela. O sea, como sin querer ponerle una etiqueta a tu abuela porque tú dices que hace esto, pero no podemos decir, es que es brujita o es Sí. chamana o algo así. Es alguien que le sabe o que le gusta. Una de dos. Entonces yo creo que todas las cosas que les han pasado a ustedes, a ti y a tu hermana, tienen que ver por el hecho de que tu mamá les prohíbe que hablen con su abuela. Entonces estas cosas dicen, sí, pues ahí les voy. Por ahí sería mi teoría, porque no me explico cómo es que a ti y a tu hermana les pasen tantas cosas y tu mamá no. Fíjate que personalmente, cuando estuve muy, muy clavado con el tema de, vamos a llamarlo, de la espiritualidad dentro del rubro cristiano, porque a partir de los 18 a los 28 tal vez, me aventé otra etapa un poco más laxa del cristianismo que yo había conocido cuando era niño. Anduve hasta de misionero. Ok. Entonces en esa etapa me tocó orar por personas. Y esto yo se lo platicaba a César, el narrador, saludos, que en una ocasión nos llevaron de misiones y me empezaron a suceder ciertas cosas raras que me logró explicar César. Que de pronto yo veía cosas dentro de mi cabeza, pero no era como un plano normal a la hora de orar por las personas. ¿Dónde fue esto? En las misiones, pero en Guatemala. Fuimos a okay. Guatemala. Fuimos y francamente yo iba por el cotorreo. O sea, más allá del tema espiritual, iba por esto. Tú ibas porque era viaje. Sí, yo quiero ir con mis cuates. Fuimos 20 pelafustanes para allá. Y nos llevábamos muy, muy bien. Y en realidad nos gustaba mucho esto porque era una etapa, y con todo el respeto, era una etapa muy tranquila. Nos estaban enseñando una espiritualidad dentro del cristianismo como más llena de amor hacia el prójimo. O sea, más que ir a decir a la gente tienes que creer en Jesús porque te vas a ir al infierno. Es más... Si no era la palabra de Dios, sino... acciones. Acciones con la juventud. Íbamos, incluso aquí teníamos esas praxis. Íbamos a los hospitales, llevábamos comida a la gente, les llevábamos para que durmieran en la noche, que si la sábana, que si la almohada, y platicábamos con ellos. Y creo que es a veces mucho más efectivo el escuchar a las personas que están dentro de esta situación que orar por ellas, ¿no? Llegábamos,
mis amigas de pronto se ponían a platicar con las señoras que hacen más clic, ¿no? Hacen clic más rápido. Y ver esa parte donde las personas que estaban esperando a los pacientes, a sus familiares, que abrazaban a estas extrañas y se ponían a llorar y tenían ahí como una especie de lugar seguro en ese momento. Y ya después ellas, con todo el respeto, es como, puedo orar por ti para que Dios tenga paz, traiga paz y tranquilidad a tu familia, o apresure el proceso, este tipo de cosas. Entonces nos gustaba mucho esta parte de no ir como en modo guerra, de que vamos a transformar el mundo y vamos a decir que todos están mal y se van a ir al infierno, ¿no? Por eso me gustaba mucho esta parte. Entonces llegamos a Guatemala. Llegamos a una iglesia, precisamente una iglesia muy, muy pequeña. Y recuerdo que hay un momento donde hay que orar por las personas. Y se me acerca una señora, esta historia ya le he contado, pero es una historia que me impresionó y me marcó bastante. Llega una señora ya grande, muy parecida físicamente a la persona que te mencioné que le vendió el terreno a mis papás. Uh-huh. Muy flaquita, sus bracitos muy, muy delgaditos. Y se me acerca y me dice la doñita, es que puedes orar por mí porque me duelen mucho las articulaciones, me duelen mucho los brazos y me duele a la hora de mover los dedos. Y pues yo le digo, pues sí, jalo. Entonces yo le agarro sus bracitos y sin hacer tanta faramaya así de que te reprendo. Señor, te pido que ores, sanes a tu hija en el nombre de Jesús. Y a la señora, me acuerdo que se le ponen sus ojos llorosos y me dice, ya no me duelen, los puedo mover. Y otra vez este nerviosismo, y me volteé y le digo a mi mejor amigo, no manches. Todavía yo le pregunto a la señora, ¿en serio? Y me dice la señora, sí, gracias, me abraza y se va. Y le digo a este vato, así como, no puede ser que esté sucediendo esto. Después, yo me acerco a una persona en otro escenario. Estamos en el centro ahí en la antigua Guatemala, me parece. Me acerco con un señor y empiezo a platicar con él. Y ya sabes, tema de que el calor y demás. Empiezo a llevar el tema hacia con el asunto espiritual. Y le pregunto que si puedo orar por él. Me dice que sí. Entonces, yo me acuerdo que el don andaba en una bici. Y ya le pongo la mano acá, en la espalda. Y empiezo a orar por él y te menciono esto de que veía cosas como en un plano muy, muy raro, que es la mente, pero no es la mente al mismo tiempo. Y veo a un niño con su pierna lastimada. Entonces yo le pregunto, le digo, oye, ¿tú tienes algún familiar o algún niño que esté lastimado de su pierna? Se pone a llorar y me dice que sí, que su hijo había tenido un accidente y que estaba en recuperación en el hospital. Y ya entonces yo le digo, ¿me dejas orar por ti para que Dios cuide la vida de tu hijo va a estar bien, etcétera, etcétera? Y me dice el Señor que sí. Y ya me abraza y se va y me dice, muchas gracias. La verdad es que sí necesitaba hablar con alguien de este tema porque con nadie había podido platicar de la preocupación que tenía por mi hijo. Y se va, ¿no? Y ya yo le digo a mi compa, al Carlos, le digo, oye, me pasó esto con este señor, así. Me dice, pues no sé, es que yo también me ha tocado orar por personas y de pronto siento un punzón en la pierna, ¿no? Un ejemplo. Y este vato dice, yo le pregunto, ¿te duele la pierna derecha, no? Así, no, pues fíjese que sí. Y yo oro por las personas y son sanadas. O sea, este tipo de cosas son muy, muy raras que al grado que yo me cuestionaba mi propia fe. O sea, ¿qué está sucediendo? No sé qué tenga que ver en el entorno. Obviamente sé que es el poder de Dios a través de unos pelafustanes que tal vez como yo fuimos nada más a dar la vuelta y Dios obró a través de estos pelados que hemos tenido tal vez unos 27, 26 años a lo mucho. Y más que para ir a salvar almas, fuimos pues a echar coto, ¿no? Con los amigos. Pero ese tipo de vivencias sí me dejaron marcada la fe que tenía en ese momento. Muy distinta a la enseñanza que cuando estaba morrillo. En el entendido de... Porque quiero hilarlo con algo que me pasa a mí. Obviamente yo sin nada que ver con la... Yo nunca he sido apegado a la iglesia. Claro que creo en Dios. O sea, creo en Dios, pero no profeso mucho el ir a la iglesia. Yo digo que soy un cristiano que no ejerce. Bueno, yo soy católico.
pero no me presento muy seguido a la iglesia. Sí somos. Y tuve un episodio similar, pero yo no... Ni de misiones, ni platicando con alguien como de, oye, ¿te duele aquí? Ni mucho menos sanado a alguien, como lo llegaste a hacer con la señora de las manos entumidas. Sí. Pero yo te voy a contar esto, no sé si ya lo he contado o no. Si ya lo conté, les pido una disculpa. Para los que son nuevos por aquí, vayan dejando su like. Ya llegaron hasta este momento. Por favor, déjenos su like, su suscripción, sus comentarios. Nos pueden enviar un correo a tuhistoria @hablemosdeterror.com. Y si ya escucharon esto, que yo ya lo haya contado antes, aváncenle 2-3 minutitos y siguen con el podcast. Para los que no han escuchado esto, les cuento de algunas visiones que yo llegué a tener, por las cuales yo ahí ni siquiera necesité de que alguien me cuestionara de mi cordura. Yo solito, como que dije, ay, eso sí ya está muy... O sea, yo mismo todavía no me lo creo, ¿sabes? Lo cuento y no me lo creo. Ejemplo 1. Yo practicaba un deporte, un cuate era dueño de un gimnasio, de un box de CrossFit. Empiezo a platicar con él. Él se había ido de misiones bueno, no a misiones, perdón. Él había ido a algo de esto de meditación, de budismo, yoga, etc. Él se va, si no me equivoco, a la India. Llega y pues nos está platicando de su viaje, y cuando él está hablando, yo empiezo a tener unas imágenes en mi cabeza. Haz de cuenta, así como te tengo a ti de frente, él estaba enfrente de mí y él contando su experiencia. Y yo en mi cabeza empiezo a ver una habitación. Ya no me acuerdo las características, pero en ese momento pon tú una habitación con las paredes azules, con una cortina amarilla, con una cama individual en tal rincón, la puerta era de tal color, está en tal lado, el baño está aquí, así. Una habitación como tal. Me empieza a llegar pero mucho la imagen. Y se me queda viendo y me dice, ¿sí me estás oyendo? Y yo, sí, porque sí lo estaba escuchando. Pero estaba contando de los paisajes y de que fue a bañar elefantes y cosas por el estilo. Y aparte de sus meditaciones y demás. Y le dije, oye, ¿te suena una habitación azul con una cortina amarilla? Y cuando yo le estaba diciendo, se me queda viendo así como que le hacía sentido. Sí, tiene una puerta así, el baño tiene una cosa de cuadritos. O sea, le describí pues lo mismo. Me dice, ¿eso qué? ¿Dónde lo viste? Le dije, no sé, ahorita que me estabas hablando me llegaron esas imágenes a la mente. Le dije, y de hecho ahí hay un señor parado así, asá. Le describí una persona con una vestimenta particular y unas características físicas muy de la zona donde él estaba. Y se me queda bien, me dice, ¿cómo sabes eso? Le dije, no sé, pues ahorita como que mientras estabas hablando yo te vi. Y pude ver estas imágenes. Me dice, ¿me acabas de describir la habitación donde yo estuve viviendo? Te miento si te digo 1 mes o 2 meses. Vamos a promediarlo en 40 días. A lo mejor fueron menos, a lo mejor fueron más, pero dice, esa era la habitación donde yo dormía. Y la persona que describes era pues creo que su yogi o... Pues yo lo vi, era similar a un monje o algo así. Me dice, ¿y qué más ves? ¿Qué te dice? Y todo. Le dije, no, nada. Le dije, pero pues aquí ahorita lo vi aquí así como al lado de ti. Lo imaginé. O sea, yo te veo y no estoy viendo a alguien aquí físicamente, pero así como tú dices, como raro en la mente, como que sí tienes una proyección de que ahí hay alguien. Sí. Entonces, en tu caso, pues es muy apegado, como tú dices, a lo divino. En lo mío es muy apegado a lo extraño. ¿Tú qué teoría tienes sobre estas cosas? El por qué podías ver eso. Porque yo realmente te puedo decir, yo no tengo una teoría de cómo es que pude ver su habitación y por qué. Y nunca lo he preguntado realmente. Pienso que sí tiene que ver el asunto de la abuela. Me imagino que antes de... No sé si mi bisabuela o mi tatarabuela o alguien de por ahí traía estas praxis espirituales. Por ahí una vez escuché a alguien decir en internet,
como el de tu grupo de amigos define lo que haces, ¿no? Si tienes amigos que les gusta la jarra, pues vas a ser bien borrachote, ¿no? Si tienes amigos que les gusta el deporte, pues vas a ir a correr y vas a hacer este tipo de cosas. Se lo atribuyo más, o aterrizando la idea, se lo atribuyo a que entre más te sumerjas en el mundo espiritual, creo que eres más sensible a esto. En una ocasión, una anécdota, me acuerdo que estaba en la universidad y una amiga nos llevó con mentiras a Ciudad de Querétaro. Nosotros estudiábamos en Ciudad de México. Fuimos a Querétaro. En ese momento yo era insoportable en mi etapa cristiana, o sea, de estos que te querían vender prácticamente un tiempo compartido de que tú tienes que ser cristiano. Con todo respeto, saludos a todos los cristianos y a todos los católicos. Llegamos en ese momento a ese lugar, nos llevó, te digo, con puras mentiras. Íbamos 3 amigos e iba otra amiga con ella. Oye, debieron ser unas mentiras muy buenas porque te llevaron de una ciudad a otra. Sí, nos dijeron que me iban a llevar a conocer Querétaro, que íbamos a ir a tal lado. Y pues yo sí, saliendo de Oaxaca con mi caja de huevos San Marcos, pues obviamente sí quiero conocer la ciudad, ¿no? Y pues igual, como me gusta cotorrear con mis amigos, digo, pues sí, pasar un sábado con mis compas estaría bien chido, ¿no? En otra ciudad. Llegamos y se van las 2 morras. Me quedo yo acá con mis amigos. Llegamos como a las 11 tal vez a Querétaro. Y como la canción nos dieron las 12, la 1, las 2 y nosotros en una alameda, un parquecillo por ahí. Y ya estos pelafustanes igual, ya tenemos hambre, ¿no? ¿Y de aquí para dónde o qué? Sale esta amiga, nos manda un mensaje, le manda un mensaje a uno de nosotros. Aguántenme tantito, ya casi termino, vayan a comer algo. Yo se los pago. Y pues ya fuimos, nos echamos unas quesadillas, creo. Regresamos a ese mismo lugar. No nos movimos en todo el día de ese parquecito. Llega un momento donde sale esta amiga, salen las 2 y viene una mujer con ella. Con ellas 2. Uh-huh. Cuando esta señora se para al lado mío, siento algo extraño aquí en el estómago, como un punzón. Y hace cuenta que como que me pican como con una llave. Algo así, y yo volteo a ver a la señora y la señora me voltea a ver también. Como que sabía. Ajá. Y me acuerdo que sonrió la señora. Ah. Y ya de pronto así como que me dio calosfríos. Y ya se van. Nos dicen que se va a tardar un poquito más. Ya para esto eran como las 5 tal vez de la tarde. Estábamos ya, pues obviamente estábamos molestos. Se va, regresan. Salimos de Querétaro a las 7 de la noche. Tarde noche. Y íbamos platicando ahí nosotros, como que las íbamos molestando. Y le digo a la que nos llevó. Le digo, oye, ¿verdad que esa señora es santera o algo así, verdad? Y me acuerdo que me volteé a ver por el retrovisor. ¿Quién te dijo? Le digo, es que cuando se paró ahí al lado mío sentí algo bien raro. Y le dice otro, no, sí, es una bruja esa vieja, ¿no? Y dice, oye, no, más respeto para la señora. Dice, de hecho no, ella es su ayudante. A la que fui a ver, esa señora no salió. Dice, y la verdad es que se siente una vibra bien, bien rara. Y me dice, ¿cómo supiste? Y le digo, pues es que cuando les explico todo esto que te acabo de decir. Uh-huh. Me dice, no te creo. Le digo, de verdad. Y no sé cómo decirte, pero pienso que ella también se dio cuenta como que yo andaba en un trip medio espiritual porque también volteó. Pero lo que sí me dio miedo es que se empezó a reír. Sí, como que sabía que sabías. Sí, como que te estoy topando. Ya vi que fuiste, ya vi que tú... Sí, no, y mira, no sé, con todo el respeto, dice ella que cuando fue a hablar con nosotros, ella ya se estaba despidiendo de la señora y ya le había hecho un trabajo. Pero le dijo que estaba viendo que iba a tener un fuerte accidente en la carretera en ese momento. Y que lo que ella le espantó, le dijo, es que tú vienes con otros 4 amigos, otros 3 amigos, además de ella. Y dice, necesito hacer un trabajo de no sé qué. Para que no les pase nada. Para que no les pase nada. Y pues a estos 2 se empezaron a reír. Ay, sí, no manches, de seguro le dijo esta señora que llevó ahí que veníamos nosotros. Dice, no, y sí le tuve que pagar otra feria más para que no nos accidentáramos de Querétaro a México. Le sacaron más lana. Sí, claro. Pero entre peras y manzanas,
esa sensación que yo tuve al momento de que esta señora se paró a mi lado, Eso sí fue real, eso no es inventado. no, esa sí, no se la, o sea, sí fue como de real. Y ya llegamos a Ciudad de México, nos pusimos a platicar y ya nos dijo en qué consistía el trabajo, que estaba pasando una situación un poco rara por ahí, sus papás estaban por abrir un negocio y sentía que había algo por ahí que estaba obstruyendo todo el asunto del business y demás. Y pues esa fue como que una sensación rara que te la aterrizo a esta parte que me dices en cómo pienso o cómo desarrollo tal vez la teoría del asunto espiritual. Pues yo creo que entre más te clavas, eres más sensible al tema o al mundo espiritual, tengas que ver o no tengas que ver, porque en ese momento pues yo no tenía nada que ver con el tema de que le estaban haciendo las limpias o lo que le tenían que hacer, pero sentí algo por ahí. Qué extraño. Pero bueno, pasas, como tú dices, entre más estás como que empapado de esto, vamos a decirlo, más susceptible, puedes llamarlo más atractivo hacia. Pero sí, de que pasan cosas a veces que no podemos explicarnos, eso es normal. Oye, antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta. A ver. Dentro del fenómeno paranormal y que no te haya sucedido, ¿cuál sería la cosa o experiencia que más miedo podría darte? Algo que si te pasa ahorita, realmente quedarías muy asustado. Algo así que sí fuera determinante para que te asustaras mucho. No sé, fíjate que la última vez que grabamos Se Regalan Sustos, Paco me hizo una pregunta muy similar. Tal vez no en el rubro paranormal, pero lo que sí me daría mucho miedo ver sería un ángel ad hoc a la descripción de la Biblia. Un ángel, un serafín, son seres bastante perturbadores a la hora de que tú lees cómo son. Porque son seres que tienen 2 caras, tienen 3, 4 caras de león, de oso, de caballo. Y estos múltiples ojos que tienen. Verlo en un plano ya de personificado, yo creo que eso sí me daría mucho, mucho miedo. Y más que un demonio. Sí. Digo, y otra vez volviendo al respeto, ¿no? Al respeto de las creencias. Yo pienso que si crees en Dios, Sí, pues claro. creo que es lo más. Incluso la Biblia dice que es una terrible hermosura. Entonces yo creo que me daría mucho más miedo ver la personificación de un ser divino que no sé, que se caigan los zapatos de ahí del librero de atrás, ¿no? Eso yo creo que sí me daría mucho miedo y no podría soportarlo tal vez. Ok. Última pregunta. Si pudieras recomendarle a alguien que está fresquecito, reciente en este tema de lo paranormal, quiere saber más, quiere experimentar lo que tú quieras, algo, ¿qué película, serie o libro le recomendarías que tú crees que o le va a dar miedo o le va a informar mucho? Mira, la película del Ente, El Ente es de los buenísima. 70. Sí, por ahí. El Ente, la amante del diablo. Sí. Es el título completo. Esa, y yo sé que es muy vieja, pero creo que es el top 1 inamovible, El Exorcista. Claro. Esas son de las películas así top que me gustan en cuanto al tema paranormal. Y nuevas. Fíjate que es que no es tal vez como el tema paranormal. Hay una película muy muy buena que es tal vez suspenso, pero psicológico. Bueno, ya está vieja, es 2000, es 2006. Sale Robert De Niro y Dakota Fanning. Se llama... Robert De Niro y Dakota. Me parece... Estoy quedándome, creo que se llama Hide and Seek. Es trata de un amigo imaginario un poco perturbador. Donde hay acá muchas cosas siniestras dentro de la película. La vi no hace mucho, de hecho. Y me aparecía ahí en las recomendaciones en las plataformas. Y no se me antojaba porque nunca había visto una película de Robert De Niro de este rubro. Uh-huh. Pero esa película se me hace muy buena. Y hay otra que vino hace... Que esa sí es más nueva. Se llama Barbarian. Ok.
Esa está en las plataformas. Por ahí la pueden buscar. Sale Long. Y sale el que interpretó a eso en las películas nuevas. Se me olvida la pronunciación de este actor porque tiene un apellido bastante raro. Esa película es muy buena también. Y es suspenso terror. Ahí para que se vayan a dar una vuelta a las plataformas. Ya saben qué tienen que hacer. Obviamente, primero nos van a dejar su like, sus comentarios. Si no están suscritos y llegaron hasta esta parte del podcast, ya se lo echaron completo. Suscribirse al canal, activar la campanita. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y obviamente nos pueden mandar un correo a tuhistoria@hablemosdeterror.com. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por darme el espacio. No. Invitar a todos los terroríficos a Se Regalan Sustos. Dice por ahí Paco Arias que es el podcast ad hoc para después de haberte aventado todo lo terrorífico, lo que consumas. Ya para dormir, para echarte ahí 2-3 risillas y no tengas sueños tan perturbadores. Como para relajar después de unas buenas historias de terror. Dices, ay, ¿con qué me lo bajo? Sí. Pero que sea de la misma, digamos, línea. De aquí se van a Se Regalan Sustos, se suscriben y les dicen que vienen de Hablemos de Terror. Y pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Esto fue Hablemos de Terror. Hasta luego.